Una banda encaja perfectamente alrededor de dos círculos cuyas ecuaciones son x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 y x menos 6 esto elevado al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Encuentre la longitud de la banda. Este problema lo vamos a dividir en dos partes. Primero debemos hallar la longitud de la banda que es tangente a ambas circunferencias. Con hallar una sola longitud basta porque como son simétricas, entonces multiplicamos por 2 ese resultado. Ahora también hay que hallar la longitud de estos arcos, que también es una parte que cubre la banda, lo mismo el arco de esta circunferencia más pequeña. Bueno, entonces vamos a sacar los datos del problema. Nos da una circunferencia con centro en A y radio A minúscula, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Aquí qué dato podemos sacar. Que el centro es el origen, el punto 0,0. Y que el radio vale 1. Ahora también nos dan una circunferencia B mayúscula, B minúscula, es decir, con centro en B mayúscula, radio B minúscula igual a x menos 6 elevado al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Esto quiere decir que el centro de la circunferencia es b igual a 0,6 y el radio b minúscula. Aquí el radio está elevado al cuadrado, por lo tanto es 4. Esa situación la tenemos representada aquí en el plano cartesiano. Miren, la circunferencia grande tiene centro en el punto 0,6, es esta circunferencia que tenemos aquí, mientras que la circunferencia pequeña de radio 1 tiene centro en el origen. La circunferencia grande tiene radio 4. ¿Qué hacemos? Representamos ese problema por esta gráfica y vamos a analizar lo siguiente. La circunferencia es un teorema de la geometría. Las circunferencias que son de radio y centro diferente son figuras homotéticas. Es decir, que nosotros aquí tenemos un centro de homotesia y eso quiere decir que estos radios van a ser proporcionales, uno va a ser múltiplo del otro. Miren que este es 4 veces este y lo mismo, estos segmentos de las bandas van a ser proporcionales también. Van a ser proporcionales con estos radios y con estas distancias que encontramos aquí. Hay que aplicar unas propiedades de la geometría euclidiana que las vamos a ir analizando enseguida. Por ejemplo, esta parte de la banda es tangente común a la circunferencia. Y hay una propiedad en la geometría euclidiana, un teorema que dice que el radio es perpendicular a la tangente. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 y acá también se forma un ángulo de 90. Eso quiere decir que estos dos segmentos, estos dos radios son paralelos. Y al ser paralelos se cumple el teorema de Tales. Es decir, que aquí podemos establecer ciertas proporciones. Entonces vamos a representar ciertos lados. Tenemos aquí el lado LT, el lado LS. Entonces vamos a decir que LT es a LS como LA, es decir, el lado de este triangulito, la hipotenusa de este triángulo pequeñito es como LA es a LB como el radio A es a radio B, que esto al final viene siendo igual a 1/4. Ahí podemos establecer unas proporciones aplicando semejanza de triángulos. Entonces necesitamos hallar el segmento LA. Ese segmento LA lo vamos a llamar como X y establecemos la siguiente relación. Entonces este triángulo LTA, que es rectángulo, es semejante con el triángulo LSB. Listo, y ahí podemos entonces establecer estas proporciones que habíamos dicho. Y ahora es necesario hallar la longitud LA, el segmento LA. ¿Cómo hallamos LA? Que lo voy a llamar como X. Yo puedo escribir la siguiente relación. Como son semejantes, puedo decir que X es a
x más 6. Es decir, tomo este segmento y le sumo este que ya sé que mide 6. Eso debe ser igual a 1 sobre 4. Aquí tenemos que despejar a x y hallar el valor de x. Por lo tanto, haciendo un despeje, multiplicamos en x. 4 por x es igual a x más 6 por 1, entonces da x más 6. Hacemos una transposición de términos. 4x menos x igual a 6. Aquí 4x menos x da 3x igual a 6. Por lo tanto, decimos que x es igual a 6 sobre 3. Y aquí deducimos que x es igual a 2. Ya hallamos este valor LA. Sabemos que LA ahora ya mide 2. Pero a nosotros nos interesa realmente es hallar TS. Pero para hallar TS, hacemos lo siguiente. Hallamos LS y LT. Y a LS le restamos la longitud de LT. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos damos cuenta que LS es un cateto y LB es la hipotenusa de este triángulo LSB, de este triángulo que está aquí. Por tanto, podemos hallar ese cateto LS, es decir, este cateto que va de aquí hasta aquí, lo podemos hallar con el teorema de Pitágoras. LS por teorema de Pitágoras es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, LB que mide 8, 8 al cuadrado, menos el cuadrado de este cateto SB que mide 4, entonces sería 4 al cuadrado. Haciendo las operaciones, esto nos da 8 al cuadrado es 64, menos 4 al cuadrado es 16. Esto nos da raíz de 48. Y simplificando esa raíz nos da 4 raíz de 3. Ahora ya sabemos que esta distancia es 4 veces la raíz de 3. Pero yo necesito saber es cuánto es TS, o sea, este segmento de aquí. Para eso aplicamos estas proporciones que están aquí para hallar LT y le restamos a 4 tercios LT y así ya sabemos cuánto es TS que lo necesitamos. El TS viene siendo la longitud que corresponde a la banda que es tangente a la circunferencia. Bueno, para hallar LT podemos establecer esta proporción de esta igualdad que tenemos aquí. LT es a LS como 1 es a 4. Entonces, LT es a LS, que ya lo hallamos, es a 4 veces la raíz de 3 como 1 es a 4. Para que esto nos dé 1 sobre 4, eso quiere decir que LT debe valer raíz de 3. Aquí lo deducimos enseguida. LT es igual a la raíz de 3. Y si le restamos raíz de 3 a 4 veces raíz de 3, esta longitud de la banda que viene siendo esta misma de aquí, mide entonces 3 veces la raíz de 3 porque son simétricas. O sea, esta banda de aquí, este pedacito de banda de aquí, la que es tangente común a la circunferencia, es 3 raíz de 3. Eso quiere decir que la longitud de la banda tangente a ambas circunferencias sería 2 veces el triple de la raíz de 3. En otras palabras, es 6 la raíz de 3. Ya por lo menos hallamos la distancia de las bandas, las longitudes de las bandas tangentes. Ahora falta hallar la longitud de la banda que hace las veces del arco en ambas circunferencias. Sería esto. Ya hallamos la longitud de esta banda que va por aquí, que es igual a esta. Ya la hallamos. Ahora falta hallar la longitud de esta banda,
que coincide con el arco de esta circunferencia al igual que esta. Esa es la otra parte del problema que nos falta. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estos ángulos de aquí que se forman entre el radio de la circunferencia con el eje de las X son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque al ser ángulos determinados por rectas paralelas, que son las proyecciones de los radios, cortadas por una secante que es el eje X, entonces determinan ángulos correspondientes que por paralelismo son congruentes. Es decir, que si hallamos la medida de este ángulo, a su vez hallamos la medida de este. ¿Y para qué vamos a hallar la medida de estos ángulos? Porque eso nos va a ayudar a determinar la longitud de estos arcos, que es lo que voy a explicar a continuación. Y nos damos cuenta que este cateto de aquí, el cateto opuesto a este ángulo que vamos a hallar, es raíz de 3. Yo voy a dibujar el triángulo aquí para que se note con mayor claridad. Ese triángulo rectángulo, ya sabemos, bueno, este es L, aquí lo llamamos T, y este es A, y este es el ángulo que vamos a hallar. Pero ya sabemos que este segmento de aquí vale raíz de 3. Y hemos hallado el segmento LA, que aquí lo tenemos, que vale 2. Entonces tenemos el cateto opuesto y el cateto opuesto de este ángulo que está aquí, que es un ángulo agudo, cateto opuesto, y tenemos la hipotenusa. Entonces tenemos que el seno de A es igual, del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre 2. Pero a nosotros no nos interesa el seno de A sino A. Entonces escribimos A es igual a seno a la menos 1 o arco seno, que es lo mismo, de raíz de 3 sobre 2. Este es un ángulo notable. Raíz de 3 sobre 2 equivale al seno de 60 grados, es decir, que este sería el ángulo de 60 grados, que en radianes es lo mismo que pi tercios radianes. Que nos interesa es en radianes el ángulo. ¿Para qué? Ahora que ya tengo el ángulo, yo puedo, como esto es simétrico, proyectar este arco aquí. Puedo proyectar este arco aquí, lo voy a escribir aquí con rojo. Puedo proyectar este radio aquí. Y ahora sí puedo hallar esta parte del arco. Este arco que coincide con otra parte de la banda con la siguiente fórmula. Arco es igual al ángulo θ. Esto en radianes hay que especificar por el radio. Pero entonces el arco en la circunferencia A es igual al ángulo. ¿Pero cuál ángulo? Primero hallamos que A es pi tercios radianes, pero debemos multiplicar ese ángulo por 2 para tener el arco completo, el cual abarca la banda. Entonces sería pi tercios por 2, sería 2 pi tercios. Entonces aquí quedaría 2 pi tercios por el radio, que es 1, entonces nos da 2 pi tercios. Eso corresponde a la longitud a otra porción de la banda que abarca este arco de esta circunferencia. Entonces, con amarillo ya vamos seleccionando toda la parte de la banda que hemos hallado. Ya hemos hallado esta parte de la banda, también esta, y solo nos resta el arco grande, que es esta parte que está aquí en la circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? Aquí debemos ser muy estrategas. Observen que yo solamente puedo hallar este arco con el ángulo que conozco, que si este es 60 y 60 da 120, que este ángulo sería aquí de 120. Y entonces para llegar a 180 me faltarían 240, que es el que realmente necesito. Pero necesitamos entonces ese ángulo, o sea que sería este ángulo que voy a marcar aquí de azul, que es el que mide 240. Lo necesitamos en radianes. Entonces 240 grados en radianes sería 4 pi tercio radianes.
Entonces este ángulo es el que vamos a utilizar para hallar este arco, que bueno, lo voy a colocar aquí de verde, este arco que está aquí, que es la otra parte de la banda. Entonces, el arco en la circunferencia B será igual al ángulo central, que en este caso es 4pi tercios, por el radio, que es 4, el radio de la circunferencia. Aquí multiplicamos 4pi tercios por 4, esto nos da 16 pi tercios, es la longitud de ese arco. Ahora, la longitud de la banda completa la tenemos de la siguiente manera. Por un lado ya sabíamos que la parte tangente, las dos partes tangentes a la circunferencia es 6 raíz de 3. Ahora vamos a sumar los arcos, que serían 2 pi tercio más 16 pi tercio. Esto lo podemos simplificar, nos queda 6 raíz de 3 más 2 más 16 da 18 pi tercios. Y podemos aún simplificar más, daría 6 raíz de 3 más 18 sobre 3, esto nos da 6 pi. Y de esta manera hemos hallado la longitud de la banda que encaja perfectamente en las dos circunferencias que nos presentaba el problema, o en los dos círculos. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, y si ha sido así, no olviden dar like, compartir y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao, chao.